Ya. Entonces, ejemplo 5. Andrea ha dibujado en una hoja cuadriculada 2 rectas perpendiculares y un triángulo como se muestra en la figura. Se construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto P que se indica. Si la hoja la usa como un plano coordenado en el cual cada cuadrito representa una unidad y las rectas representan a los ejes coordenados, indique la suma de los números que forman las coordenadas de los vértices de la figura. ¿Ya? Entonces, vamos a construir el simétrico y vamos a sumar los números que forman las coordenadas, ¿ya? El punto de simetría es el P, que es el 10,6. Entonces, por la fórmula, el A es el 410 y el punto de simetría es 6, ¿no? Entonces, la prima se hallaría. Vamos a multiplicar por 2 al 10 y restarle 4. Entonces, sería 2 por 10, 20, menos 4, sería 16 las coordenadas del A, la primera coordenada de las abscisas. Y el Y' sería pues 2 por 6, 12, menos 10, 2, ¿no? Entonces, utilizando ahí la fórmula, tendríamos 16,2 el simétrico de A. Y de la misma forma, el simétrico de B sería 2 por 10, 20, menos 6, sería 14, ¿no? Y 2 por 6, 12, menos 8, 4. Ese sería el B', entonces. El simétrico de B. Y el simétrico de C sería, pues, entonces, 2 por 10, 20, menos 3, que nos va a dar 17, y 2 por 6, 12, menos 7, que me va a dar 5. Entonces, eso sería el simétrico de C, el C', el 17,5. Unimos los puntos A, B, C, y tenemos la figura simétrica, ¿sí? El triángulo simétrico. Bueno, nos piden la suma de coordenadas de los puntos de la figura simétrica construida. Entonces sería la suma de 17,5 más 14 más 4 más 16 más 2. La suma de todos esos números. 16 más 2, 14,4 y 17,5. 58 nos sale la clave C. ¿Ya? Ahora vamos a ver simetrías con respecto a la recta de ecuación, ya sea x igual a A, o sea, una recta vertical, o y igual a B, una recta horizontal. Entonces, hagamos con respecto a la recta x igual a una recta vertical. ¿Ya? Eso significa que está cortando aquí, en este valorcito. Aquí vale A. Y bueno, los puntos de la recta, ¿no? Entonces, el simétrico con respecto a una recta estaría al otro lado, ¿no? Como su reflejo. Entonces yo debería contar solamente la distancia así perpendicular, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Entonces 9 cuadritos al otro lado de la recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Por acá debe estar el A'. ¿Ya? Y bien, entonces también se tiene su fórmula, ¿no? Como el punto medio es este de aquí, ¿ya? Entre este A y A', pero este punto, ¿quién es? Pues en coordenadas es el A, y en abscisa, ¿cuánto es? Está a la altura del Y, ¿no? Del Y o del Y', que vendrían a ser lo mismo. Porque este A en abscisa es X y en ordenada es Y. Y este A' en abscisa es X', y en ordenada es Y', a la misma altura de Y. Entonces, el Y es igual al Y', ¿ya? Entonces, aquí este es A, Y, podemos llamarle. ¿Sí? Entonces, ese punto A, si observamos aquí abajo el A, es punto medio de X y X'. ¿Ya? Entonces, se puede hallar ese X', pues, si A es semisuma de X más X', entonces sería X más X' entre 2 igual a A, ¿no? Ese 2 pasa a multiplicar al A, y
y el X pasa a restar al 2A. Entonces el X' va a ser 2A menos X. En realidad se está utilizando la misma fórmula que la anterior. El doble del punto de simetría 2 por A menos X. Pero solamente en las coordenadas de las abscisas, nada más, en la coordenada de las X, nada más se usa la fórmula. En la ordenada va el mismo punto Y. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es ese A? Pues ese A es del eje de simetría, ¿ya? Entonces, cuando la simetría es con respecto a la recta X igual a A, la ecuación 2A menos X va solamente en el eje de las X, en las abscisas, ¿ya? Y se halla de esta manera, 2A menos X, y se coloca el mismo valor de Y, del punto que me da. Y si la recta, ejemplo, me dan el punto A igual al 3,6 y la recta X igual a A. Entonces, la fórmula solo va en el eje de las X. El A vale 10 ahí. Entonces sería 2 por 10, 20, menos 3. Sería 17, ¿no? Y se coloca el mismo valor de Y, que es 6. Entonces sería el 17,6, el simétrico, ¿ya? Ahí está el 3,6 y su simétrico es el 17,6. ¿Ok? Entonces es la forma como hallar. Y si ahora la recta de simetría sería la recta Y igual a B, pues de manera similar la ecuación sirve, pero solo para el eje de la Y. ¿Sí? Sería en la ordenada, la fórmula sería 2B menos Y. ¿Sí? Y en la abscisa tiene el mismo valor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el simétrico se halla en la abscisa el mismo valor que me dan del punto X, la misma coordenada, la misma abscisa, pero en la ordenada sí va 2 por B menos la ordenada, ¿no? Menos Y. ¿Ya? Donde B es, pues, viene de la recta simétrica Y igual a B. ¿Sí? Entonces, la recta de simetría me avisa en qué abscisa, o si es en abscisa o en ordenada donde voy a colocar la ecuación. Ejemplo, en la figura se muestra el triángulo ABC de coordenadas A igual a menos 3,7, menos 1,5, menos 5,4. Se construye una figura simétrica del triángulo ABC con respecto a la recta X igual a 1. X, entonces la fórmula va solo en el eje de las X, ¿ya? Y el A vale 1. Entonces, ¿cuál es la suma de las coordenadas de los vértices de la figura construida? Entonces, vamos a construir el simétrico de A. Entonces sería, solamente en la abscisa va a ir 2 por A, el A vale 1, ¿no? 2 por A, 2 por 1, menos el menos 3, que es el X, ¿no? El menos 3. Entonces 2 por 1 menos el menos 3 me va a salir 5, ¿ya? Entonces sería, el A' va a ser 5, y en la ordenada pues colocamos el mismo 7, porque la fórmula solo es para el eje de las X. Entonces ahí tenemos el valor de la prima, 5,7. Del B' es igual, entonces de manera similar. Sería 2 por 1, 2 menos el menos 1. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar 3, ¿no? Y en la ordenada coloco el mismo 5. Y para el C sería 2 por 1 menos 5. Eso me va a dar 7. Y coloco el mismo 4. ¿Ya? Entonces, esos son, pues, los puntos simétricos A', B', C'. Y como me piden suma de los vértices de esas nuevas coordenadas, entonces sería la suma del 5 con el 7, del 3 con el 5 y del 7 con el 4. Y eso me va a dar 31. Entonces, si la recta de simetría fuera Y igual a algo, entonces la formulita solo va en el eje de las Y's, en las ordenadas, ¿ya? Y la abscisa queda igual. Ahí está, si queremos la gráfica sería eso. Vamos a ver los ejercicios de esta semana 5, 6 y 7. El ejercicio número 5, de eso nada más se trata, de usar la fórmula en este tipo de ejercicios. Ejercicio número 5, en la figura se muestra un eje de coordenada, cuando me piden eso de coordenadas, ¿no? Un eje de coordenadas y los puntos de coordenadas A, B, C, D, E y F. El punto C es punto simétrico de A, ¿ya? Entonces, ¿con respecto a quién? Con respecto a B, dice.
Entonces, el punto de simetría es B, ¿no? Y tenemos a A y a C, que es el simétrico de A. B es el punto de simetría, el que es el punto medio entre A y C. D es el punto simétrico de C con respecto al origen de coordenadas. Ahí está. D aquí es el simétrico de C con respecto a este 0, 0. Entonces, este 0, 0 es el punto medio. ¿Ya? Y también me dice que F es punto simétrico de D con respecto a E. Entonces, E es el punto de simetría, el punto medio entre D y E. Ahí es la suma de las coordenadas de los puntos C, D y F. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar, pues, el C, que sería como el A', ¿no? El simétrico de A. Entonces sería, como es con respecto a un punto, ahí sí va la fórmula en ambos, tanto en abscisa como en ordenada. Entonces sería el doble de 0 menos 5 y el doble de 6 menos el 8. Esas serían las coordenadas de C. Ahí está, por allá el X' y el Y'. Entonces sería, en el A sería... Primero voy a ir en el simétrico de A, ¿no? Que es el C. Sería el doble de 0 menos el menos 5 y el doble de 6 menos el 8. Y eso me da 5,4. Ahora tenemos el valor de C, que es el 5,4. Y entonces el simétrico de D sería pues el doble de 0, que es 0, menos el menos 5. O sea, me va a salir menos 5. Y el doble de 0 menos el 4. O sea, me va a dar menos 4. Es decir, el simétrico de C, que viene a ser el D, sería el menos 5, 4, ¿no? El menos 5, 4. Ahora, ya tenemos el D que vale menos 5, 4, y ahora vamos a hallar el F. Entonces, el F sería el doble de menos 2 menos el menos 5 y el doble de menos 6 menos el menos 4. Entonces, el doble de menos 2 menos el menos 5 y el doble de menos 6 menos el menos 4. Eso es el doble de lo que es el punto de simetría, el punto medio, menos los valores de abscisa y coordenada de quien quiero hallar su simetría. Y eso me va a dar 1 menos 8. ¿Ya? Entonces, los puntos que me piden a mí, la suma de coordenadas de los puntos C, D y F. De C es 5, 4, de D es menos 5, menos 4, ahí se eliminan. Y de F es 1 con menos 8, entonces sería menos 7 la respuesta, ¿no? La suma de todo eso. Ejercicio número 6. Pueden capturar pantalla. En la figura se muestra una cuadrícula formada por 16 cuadrados congruentes de 1 centímetro de lado y el eje de reflexión paralelo a uno de los lados del cuadrado. Si la imagen reflejada en dicho eje se superpone, sin rotarla, ya sabemos que sin rotarla entonces vamos a trasladar nada más, ¿no? Sobre la imagen original, ¿cuál es la suma de los perímetros de todas las regiones sombreadas que resultan en la imagen? A ver, vamos a ver. Ahí está el eje de reflexión, de simetría. Entonces vamos a hacer para este lado derecho, pues, el reflejo, ¿no? De esta figurita. ¿Ya? Es decir, mira, si acá tengo este triangulito de aquí de rojo así, ¿ya? Entonces para este lado va a estar de esta manera, ¿no? ¿Ya? Si este está así, de esta forma, pues ahora, acá está, esta es la diagonal, ¿ya? Así inclinadito. Estos son los catetos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer entonces ahí la simetría, hacer el reflejo pues de esa figura para el lado derecho. O si desean, cada punto marcan puntitos de esa gráfica y lo colocan a igual distancia. Entonces, su simétrico sería este, ¿no? De este triangulito que yo había marcado aquí, su simétrico. De este de acá, su simétrico es este de aquí. ¿Sí? Bien.
Entonces ahí tenemos la figura simétrica. Cada uno de los sombreados está dibujado simétricamente, está la reflexión. Y ahora superponemos, colocamos uno encima del otro y nos queda esta figura. ¿Ya? Y ahora queremos hallar el perímetro. Son 4 áreas sombreadas igualitas, ¿no? Que sería pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 de perímetro uno de esos rectangulitos. Y como son 4, entonces sería 6 por 4, ¿no? 4 veces 6. Ahí, 24 entonces sería. 24 centímetros. Recuerda que vale 1 centímetro cada uno de esos cuadraditos. El lado. Entonces la clave sería la letra A. ¿Ya? Para darme cuenta puedo colocar pues puntitos, ¿no? Acá A, B, C y los dibujo a igual distancia. C aquí igual distancia. B más allá al fondo y A acá arriba. Y formo el triangulito, así cada uno de ellos. Ejercicio número 7. Rosalía ha dibujado en una hoja cuadriculada 2 rectas perpendiculares y un polígono como se muestra en la figura. Se construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto que se indica. Si la hoja la usa como un plano coordenado, en el cual cada cuadrito representa una unidad y las rectas representan a los ejes coordenados, indique la suma de los números que forman las coordenadas de los vértices de la figura construida. Entonces vamos a construir el simétrico de esta figura de azul con respecto a ese punto de simetría. ¿Quién es ese punto de simetría? Vamos a colocarlo en el plano, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a la izquierda, o sea, sería el menos 6 en la abscisa, y como no está levantado en nada, entonces en ordenada sería 0, ¿no? El menos 6, 0 es ese punto. Y de igual manera vamos a hallar el A, sería a la derecha 1, 2, y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería el A, el 2, 6, el B de la manera similar es el 6, 1, el C está en la coordenada 8, 4, y en el M en la coordenada 5, 8. Solo es ubicar en el plano nada más, contar en abscisas y ordenadas. Cuánto a la derecha y cuánto hacia arriba. Hasta llegar al punto. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a hacer la fórmula para A. Sería el doble de menos 6, que va a dar menos 12, y le resto 2. ¿Ya? Y el doble de 0, y le resto 6. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos doble de menos 6 y le resto 2, doble de 0 y le resto 6. Me daría menos 14,6. Para el B de manera similar. El doble de menos 6 y le resto 6 y el doble de 0 y le resto 1. Ya está. Y me daría menos 18 menos 1. Para C igual, ¿no? El doble de menos 6 menos 8 y el doble de 0 menos 4. Que me va a dar 24, menos 4. Y el M, el doble de menos 6 y le resto 5, y el doble de 0 y le resto 8, que me va a dar menos 17 menos 8. Si quiero dibujar, pues dibujo ubicando cada uno de estos puntos coordenados aquí en el plano, ¿no? Por ejemplo, el menos 14, sería menos 14 cuadraditos, 1, 2, 3, 14 cuadraditos a la izquierda, ¿ya? Y 6 cuadraditos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos hacia abajo, ¿no? Ahí sería en el A'. Pero no nos piden dibujar, solo nos piden la suma de coordenadas de la nueva figura, o sea, la suma de estas coordenadas de A', B', C' y M', que serían menos 14, menos 6, menos 18, menos 1, menos 20, menos 4 y menos 17 con menos 8, que me va a dar menos 88, ¿ya? La clave ahí sería la letra A. Si deseamos dibujar, pues vemos ahí. Solo es ubicar cada uno de los puntos. A', B' y C' en el plano, ¿no? Eso nos han enseñado en la secundaria. Tercer tema. Vamos a ver seccionamiento de cortes, seccionamientos y cortes. El propósito de estos ejercicios es reforzar la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras. Y en algunas ocasiones el proceso de corte tiene condiciones a cumplir, tales como no permitir realizar dobleces, no realizar superposiciones, incluso ni poder juntar o separar los elementos o las partes ya cortadas, en algunos casos. Ejemplo, una tubería de bronce de 210 centímetros de largo se ha cortado en trozos de 15 centímetros cada uno. El especialista encargado lo cortó.
trozo por trozo, y en total cobró 117 soles. Si el costo por cada corte es el mismo, ¿cuánto cobró por cada corte? Trozo por trozo significa que acá tengo la tubería y corto aquí uno, luego el siguiente, así. Trozo por trozo. No voy a colocar un trozo de tubería al costado y aprovechar un solo corte, no, sino uno por cada uno, ¿ya? Por separado, entonces a eso se refiere. Entonces, yo veo que si tengo la tubería aquí, por ejemplo, y quiero cortar, tener dos pedazos, un solo corte, ¿no? Tengo un pedazo y otro. Y si quiero tener 3 pedazos, pues hago ¿cuántos cortes? 2, 1 y 2, ¿no? Y tengo 3 pedazos. Entonces, el número de cortes es la cantidad de pedazos menos 1. ¿Ya? Entonces, como yo quiero pedacitos de 15 centímetros, ¿cuántas veces 15 centímetros me va a dar 210? 14 por 15, ¿verdad? Si multiplico 14 por 15, voy a tener entonces... Y eso lo puedo saber entonces. Tengo los 210 de longitud y lo quiero dividir en pedazos de 15. Entonces divido 210 entre 15 y sabré cuántos pedazos tengo. ¿Ya? Entonces hacer la división sería la longitud total 210 entre 15, pues eso me va a dar 14, ¿no? Significa que son 14 pedazos que voy a obtener. Y para obtener 14 pedazos de 15 centímetros, ¿cuántos cortes debo hacer? Uno menos, ¿no? Recuerda como el gráfico que hice. Si quiero 3 pedazos, con 2 cortes. Si quiero 2 pedazos, con un solo corte. O sea, la cantidad de pedazos menos 1, esa es la cantidad de cortes. ¿Ya? Entonces serían 13 cortes ahí que se necesitan. Entonces, en 13 cortes nos cobrarán ¿cuánto? 117 soles, dice el problema, ¿no? En total. Y entonces significa que cada corte cuesta 9 soles, pues porque 9 por 13 cortes me da 117. ¿Ya? Y por lo tanto la clave ahí sería la letra D. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos resaltar es esa fórmula. El número de cortes es la cantidad total de pedazos que tengo menos 1. Y la cantidad de pedazos se obtiene dividiendo la longitud total entre la longitud de cada uno de los pedazos. Eso me dará cuántos pedazos necesito. Le resto 1 y ya sé que eso es la cantidad de cortes. Ejemplo 9. Osvaldo tiene una estructura en la cual se ha construido con una varilla de fierro de 2.4 metros de longitud, doblada en ángulos rectos como se indica en la figura. Lleva dicha estructura a un cerrajero para que lo seccione sin doblar en ningún momento, en 24 segmentos de 10 centímetros de longitud. El cerrajero solo debe hacer cortes rectos y si el costo de cada uno de ellos, de los cortes, es de 5 soles, sin importar el número de piezas que seccione, es decir, puedo juntar varias y cortar en un solo corte, aprovechar y cortar varios, ¿no? No importa el número de piezas que corte, dice. ¿Cuánto pagará Osvaldo como mínimo? Ya, bien, entonces, pues los cortes que me conviene, así, ¿no? Cortaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes en un solo, 6 puntos en un solo corte. ¿Ya? En esos puntos es que se va a cortar. Bien, entonces, porque queremos de 10 centímetros, ¿no? Entonces justo ahí hay 10 centímetros en cada uno de estos. Entonces cortamos y bueno, ahí estamos separando. Y ahora puedo utilizar, por ejemplo, mira, estos que me quedan sueltos aquí. Por ejemplo, este pedacito de aquí, ya yo lo puedo colocar de repente por acá, lo giro
y lo coloco aquí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cortar este punto, por ejemplo, este punto de aquí yo lo quiero cortar, ahí, justo en ese puntito de soldadura, entonces yo puedo aprovechar, al llevar este rojo aquí abajo, aprovechar este rojo con el que está por debajo y cortar, ¿no? Ya sea aquí o en el otro lado. Pero es más, puedo, como no me dice que la máquina con la que corto cuánto de longitud como máximo corta, puedo cortarlo así y aprovechar estos dos todavía, ¿no? Y ahí separo dos puntos de soldadura, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer. En realidad no solamente dos, sino juntar los máximos que pueda. Todos estos de acá arriba puedo colocarlos sobre uno de ellos, ¿ya? Entonces cortamos. Ya cortamos. Tenemos eso, y entonces aquí, como les dije, ¿no? Este de acá arriba lo voy a aprovechar colocando de este de acá abajo y hago un solo corte. Separo este rojito con este puntito de acá. ¿Ya? Igual estos dos de aquí también los coloco sobre encima de este. Y estos dos de acá, del derecho y del izquierdo, también lo coloco sobre este lado. Y entonces, un solo corte y estaría cortando a todos ellos, ¿sí? Estoy superponiendo uno por encima del otro. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes me faltan separar? Me falta separar aquí este de aquí también, ¿sí? Acá también, estos dos con un solo corte a lo largo, ¿no? ¿Ya? Entonces, puedo superponer todos sobre el mismo punto y con un solo corte separo ya. Me faltaría uno más nada más, 3 cortes. Colocar todos los puntos que faltan ahí alineados y cortar un solo corte a todos ellos. Entonces, como cada uno cuesta 5 soles, pagará 15 soles, porque son 3 cortes en total. ¿Ya? Entonces, ejemplo número 10. Se tiene un pedazo de madera en donde se han dibujado algunas letras. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo para poder separar todas las letras? Bien, entonces, me conviene, mira, si yo corto en forma horizontal, siempre con mis primeros cortes de manera, buscar que sean simétricos, ¿no? O algo simétrico. Entonces yo corto acá, me sale este pedazo de 4 y este pedazo de 4, pero este pedazo de 4 está unido a este de acá arriba, entonces podría ser 2 cortes para separar estas tiras. Y esas tiras se van a aparecer lo máximo posible, ¿no? Así, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces me quedarían esta tira de 3 cuadraditos, esta tira de 4 y esta de 4. ¿Ya? Entonces, bueno, hago un corte por acá, ¿ya? Y va a separar esto, ¿no? Pero esto lo puedo correr un poquito más a la izquierda y en realidad pasar por acá, ¿ya? Si es que este NO, le pongo acá encima el N encima del 2 y el 0 encima del M. Entonces podría aprovechar este corte, ser este corte que pasa por aquí, al correrlo más a la izquierda, este tablerito de arriba. Y entonces, pues serían 3 cortes hasta ahí y me faltaría solamente uno más, ¿no? Colocar encima de tal manera que aproveche los demás cortes. Serían 4 cortes nada más. Ya, entonces, oh, Dios, ¿por qué se hace esto? Mi máquina está mal. Ya, entonces sería el primer corte, el segundo corte colocando esos 3 cuadritos más a la izquierda, N encima del O, 0 encima del M. Entonces el segundo corte sería pues aprovechado ahí, en entre N y 0, cuando hago este corte recto, ¿ya? Y bueno, serían 2 cortes más para 1 y 2, ¿no? Para separar. Este cuadradito lo puedo colocar encima de este otro cuadradito y 1 y 2 cortes más. Entonces, 4 cortes, ¿no? Se necesita. Clave C. Vamos a ver otro ejemplo.
Génesis tiene una pieza de tela de 13 metros de largo por 0.5 de ancho. Ella desea obtener la máxima cantidad de piezas de 1 metro de largo por 0,5 de ancho. Si tiene una máquina especial que corta a lo más 3 capas de esta tela y cuya longitud de corte es de 0.5 metros, ¿cuál es el mínimo número de cortes que debe realizar? ¿Ya? La tela es de 3 metros de largo, ancho 0.5. Entonces, cantidad de piezas de 1 metro de largo por el mismo 0.5, ¿no? Entonces, tienes la tela aquí. Tienes la tela. Digamos que este sea 0.5 metros, ¿ya? Entonces, lo que vas a cortar es así, ¿no? Pero con 1 metro, ¿ya? De distancia. Y si se tiene una máquina especial que corta lo más 3 capas, entonces voy a poder doblar esta tela en 3 capas, ¿no? Y cortar, ¿ya? Bien, entonces, como es de 13 metros de largo, entonces son 13 pedazos, ¿no? De 1 metro. Por lo tanto, son 12 cortes que necesito hacer. Entonces, 12 puntos le voy a colocar en la tela. Aquí está la telita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. 12 cortes, ¿ya? ¿Sí? Longitud total, 13. Entre la longitud de cada pedazo, que es de 1 metro, 3 entre 1, 13 pedazos, y entonces le resto 1, y eso sería el número de cortes, 12 cortes. 12 cortes para tener 13 pedazos. Bien, entonces, y lo acomodo en 3 capas, pues, de tal manera que pueda cortar. Por ejemplo, esta es una forma de acomodar. Primer corte, y luego junto los pedazos que me quedan. Me quedan 3 pedazos por cortar aquí en el medio, 3 pedazos por cortar en este otro lado y 3 pedazos en el otro. Entonces necesito 3 cortes más, ¿no? 1, ahí están los 3 pedazos de tela separados, 2 y 3. ¿Ya? Podría ser una forma, ¿no? O podría doblarlo también por la mitad entre, dejo 4 puntos y aquí en la mitad lo doblo, luego los 4 siguientes puntos y en la mitad lo doblo y los 4 siguientes puntos. Y por ahí paso por cada uno de esos 4 puntos a la vez. 4 cortes nada más. Vamos a ver los ejercicios de esta semana en esta parte de 8 hasta 11 de cortes rectos. Ejercicio 8. Moisés dispone de una varilla de acero de 10 metros de longitud, la cual no se puede doblar. Si un cerrajero le cobra 15 soles por cada corte recto, ¿cuánto pagará como mínimo para obtener de dicha varilla la máxima cantidad de trozos de 20 centímetros de longitud? Entonces, 10 metros, en cada metro hay 100 centímetros, ¿no? Entonces, por 100 sería esos 10 metros. Para convertirlo todo a centímetros, porque las longitudes de los trozos que quiero son de centímetros también, 20 centímetros. Serían, pues, por 100 me va a dar 1000 centímetros, ¿no? En 10 metros. Entonces, vamos a colocar los 1000 centímetros y queremos 20 centímetros cada uno, ¿no? Bien, ahora, no puedo partir esa varilla no se puede partir, dice, ¿no? No se puede doblar. Entonces, pero de repente sí puedo alinearlos y colocar uno al lado del otro, ¿no? Entonces, no me va a convenir hacer el primer corte en el medio, porque sería 500 y 500. Y después de repente juntar las dos varillas de 500 centímetros y cortar, me va a salir 250 y 250. Y juntar esas varillas de 250 y cortar por la mitad, me va a salir en 125. Entonces, ahí me va a sobrar un 5, ¿no? Que no quiero que me sobre. Entonces, lo que podemos hacer es cortar ahí en 3 partes. Es decir, 3 partes
tampoco puede ser de 330, ¿no? Porque me va a sobrar ahí un 10, por lo menos. Entonces, puede ser de 360 con 640. Es decir, no de 330, sino de 340, y el otro en vez de 340, pues perdón, de 320, y el otro ya no 320, sino lo que sobra, ¿no? Que serían 360. Entonces tendría así, ¿ya? 2 de 300, corto ahí, para hacer en 320, y el otro 320, más lo que me sobra. Bueno, entonces, para eso tendría que cortar en eso más que me sobra, sería 360, ¿no? ¿Ya? Entonces, primer corte a la altura de 360, y el segundo corte, pues, a la mitad de estos 640 sería 320, y acá lo cortaría, pues, 320, y lo que me sobra va a quedar 40, ¿sí? Entonces, tendría estas varillas, ¿no? 320, 3 de 320, que lo voy a partir por la mitad, en 160, 160, y el de 40 que me quedaba, que también lo voy a partir por la mitad, ahí tendría las dos primeras varillas de 20, ¿ya? Entonces me van a quedar ahí, por partir, 6 varillas de 160, ¿no? Ahí está. Que voy a partir por la mitad en 80 y 80. ¿Ya? Y entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 varillas de 80, ¿no? Que lo voy a partir por la mitad en 40. 12 varillas partidas en la mitad me va a salir 24 piezas de 40, que puedo partir por la mitad en 20, y que me va a dar 48 piezas de 20. ¿Con cuánto? Con 6 cortes como mínimo, ¿no? Estoy buscando la mínima cantidad de cortes. No me convenía hacer corte por corte, porque pues, me va a salir una cantidad enorme. Entonces, la idea era de repente, en un primer momento, por la mitad, ¿no? Pero como te digo, si pasamos por la mitad, me va a sobrar por ahí un 5. Entonces, en 3 partes, lo más proporcional posible. 320 y 320 más algo. Si algo es 40, que puede partirse en 2 de 20. ¿Ya? Entonces sería así. 6 cortes a 15 soles cada uno, pues sería 90 soles. La clave, la letra D. En el ejercicio 9, un carpintero compró un tablón de madera de 4.8 metros de largo por 10 centímetros de ancho y por 10 centímetros de espesor. De este tablón desea obtener la máxima cantidad de piezas de 5 centímetros por 10 centímetros por 30. ¿Ya? Entonces, vemos que el 10 centímetros, aquí hay uno que se está manteniendo, ¿no? 10 centímetros. Los otros sí varían, de 30 por 5. Entonces, como era 4.8 por 10 por 10, entonces uno de esos 10 se divide, ¿no? En 5. ¿Sí? El otro 10 se mantiene. Y los 4.8 metros, que viene a ser por 4.8 por 100 centímetros, que viene a ser pues 480 centímetros, se va a dividir en pedazos de 30 centímetros, 30 centímetros y 30 centímetros. ¿Ya? Si en el servicio de corte le cobran 2 soles por cada corte recto, sin importar la longitud del corte y hasta un máximo de 3 piezas por cada corte, ¿cuánto paga como mínimo por este servicio? Bien, entonces vamos a colocar ahí la tabla que se tiene, la madera, el tablón, que es de esta proporción, ¿no? De largo, 480. Así de ancho, 10, y 10 de espesor, ¿ya? Y 10 de espesor. Entonces, ¿cuánto tenemos de volumen? De volumen tenemos, pues, 480 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, el total de la madera. Y los pedacitos que yo quiero son de volumen, ¿cuánto? De 5 por 10 por 30. Ese es el volumen. Entonces, si yo divido el volumen total entre el volumen de uno de los pequeños, sabré
cuántos pedazos necesito, ¿no? Que van a ser 32. ¿Ya? 32 pedazos de volumen 5 por 10 por 30 me va a dar el volumen total. Son 32 pedazos. Entonces, ¿cuántos cortes voy a hacer? Si es de 1 por 1, serían, pues, bastantes, ¿no? Se supone que como máximo 3 puedo apilar. ¿Ya? Entonces, vamos a cortarle, pues, en uno de estos por la mitad a estos 10. ¿Ya? Entonces, se va a cortar de esta manera, ¿ya? Vamos a marcar aquí. Esto vale 480, ¿ya? Para este lado, así. Para acá vale 10. Y para acá también vale 10, así. ¿Ya? Entonces, el primer corte para tener ese 5 lo podemos cortar por acá, ¿no? Ahí tenemos el 5 de espesor, digamos. Queremos 10 de ancho, ¿ya? Y en el 480 ya vendría a ser, pues, los restantes. Entonces, como podemos apilar 3, entonces podría ser, pues, de 150, 150 y 150, ¿no? Los más parejos posibles, que me haría 450, ¿ya? Y todavía me sobra 30, que es justo lo que yo quiero. Entonces, el primer corte, ya tengo el 10 por 5, y si en el primer corte hago en este de 30, pues ya tengo el primer tablón, ¿no? Tengo 2 tablones ya de 10 por 5 por 30. ¿Ya? Y luego hago los cortes, así me queda 30 ya cortado y 450, ¿no? Que lo puedo dividir en 3 grupos de 150. ¿Ya? Entonces se hace ahí el primer corte por la mitad del 10 para que sea el espesor 5. El segundo corte sacando esos 30 que ya me sirven, ya tengo 2 tablones de 30 por 10 por 5. ¿Ya? Y luego el tercer corte a los 450 metros y el cuarto corte a los otros 450 metros. Entonces tengo 6 tablones de 150 por 10 por 5 de espesor. ¿Ya? 6 tablones. Pero yo puedo apilar solo de 3 en 3, ¿no? Como máximo 3. Entonces, y esos 150, como quiero que sean, pues, de 30 centímetros, cada uno, 150 entre 30, me da a 5. Y para tener 5 pedazos de 30 centímetros, entonces necesito 4 cortes. Entonces, 4 cortes acá, en estos 3 juntos, y 4 cortes en los otros 3 tablones. Recuerda que se puede apilar 3 tablones como máximo. Entonces serían los 4 primero, más estos 4 y los otros 4, serían 12, ¿no? 12 cortes. Y a 2 soles cada uno serían 24 soles. Clave la letra B. Vamos a ver entonces el ejercicio número 10. En la figura se muestra una estructura de alambre que está formado por 2 hexágonos regulares de lado 50 centímetros y el refuerzo de cada hexágono son 2 triángulos equiláteros como se muestra en la figura. ¿De cuánto de lado esos triángulos equiláteros? De 75 centímetros. Si de dicha estructura se quiere obtener la máxima cantidad de segmentos de alambre de 25 centímetros, es decir, los puntos, estos puntitos de acá, de soldadura, entre ellos mide 25 y 25, ¿no? Es donde debemos cortar, en esos puntitos. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo hay que hacer? Ya bien, entonces el primer corte pues pasa por estos de aquí, ¿no? Por estos puntitos de soldadura, que es la mayor cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos voy a cortar de un solo corte. Dice que como no me pone restricción de largo cuánto puedo cortar. Entonces, el primer corte, ¿ya? Ahí está, entonces me quedan 2 figuras simétricas, 4 figuras simétricas de arriba, ¿no? Separados, porque acá se separa todo, ¿ya? Entonces acá queda separado. Entonces me quedan 4 figuritas igualitas, de acá arriba, 1, 2, 3, 4.
Entonces yo puedo colocar, superponer uno encima del otro, porque lo único que me dice es no doblar. Entonces, esta figurita de acá, si yo apilo, esta figurita de acá me sirve a mí como, esta figurita que voy a colocar, que voy a marcar, de acá ya está separado, aquí sí está junto todo esto, junto, aquí sí separado y acá también separado, acá abajo. Esta figurita de azul que tengo puede valer para mí como 4, uno encima de otro estoy colocando, porque la figura es simétrica. ¿Ya? Entonces, siguiente corte que puedo hacer, pues para separar lo máximo que puedo, 1, 2 acá, ¿no? Puedo cortar acá. Ajá. Por ejemplo, aquí. Ese y aquí esto. Entonces sería 1 el de rojo, 2 azules, van 3. Y pues, ¿qué me quedaría? Me quedaría separar estos puntos nada más, ¿no? ¿Qué me queda entonces separado? Borramos, colocamos en verde lo que nos queda. Nos queda esta figurita aquí. Porque ahí ya está separado. Solamente esto está unido lo de verde. Acá también unido lo de verde. Y acá también unido lo de verde. Y aquí pues una varillita nos sale de 25 ya, ¿no? De eso ya no tenemos nada que cortar. Entonces, todo eso de verde lo apilo uno encima de otro, entonces es como si tuviera uno nada más. Y corto, un corte más. Y separo esto, ¿no? Y ya está. Entonces sería 1, 2, 3, 4 cortes que necesito, ¿ya? Y eso es representado por eso, pues segundo, tercero, y al final junto todos y separo los puntitos que me faltan. ¿Ves que me quedan estas figuritas? Como las que había marcado de verde. Y se junta todas ellas, ¿no? Que son igualitas. Y se separa con un corte más. Entonces, cuando pueda hacer figuras simétricas, me conviene porque solamente voy a superponerlas y colocarlas unas encima de otras. Bien, entonces vamos al ejercicio número 11. 4 cortes ahí fue. En el ejercicio número 11, ¿qué nos pedían aquí? Clave D, ¿no? 4 cortes. En el ejercicio número 11, me dice que Anita tiene un pedazo de papel delgado formado por 7 cuadrados congruentes con lados horizontales y verticales de 4 centímetros de lado, como se indica en la figura. De dicho papel se puede obtener el máximo número de piezas cuadradas, como el que se muestra en la figura 2, ¿no? Cuadraditos, o sea, queremos separar los cuadraditos, en pocas palabras. Cuyos lados miden 4 centímetros. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debo realizar para separar entonces todos esos cuadraditos si es una hoja de papel? Si es una hoja de papel, hasta con un corte, ¿no? Lo que tenemos que hacer es siempre hacer los dobleces. Por ejemplo, esto yo lo puedo doblar en 2 figuras simétricas, de tal manera que yo lo que tengo que hacer es cortar por aquí, ¿no? Para separar 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, ese corte en cruz de rojo puede estar acá, en cruz de verde. Vamos a colocar otro. En cruz de celeste. ¿Ya? Para que celeste con rojo coincidan, entonces debo doblar el papel. Porque como no me pide ninguna restricción de doblar, entonces yo puedo doblarlo por aquí, mira. Y al doblar, este de rojo va a caer encima del celeste. ¿Sí? Entonces dirían 2 cortes en cruz, profesora. Ah, pero todavía esos 2 cortes se pueden seguir doblando y hacer un solo corte, mira. Así. Entonces doblamos y me queda solo esta figura de acá abajo, ¿no? Esta figura de acá abajo, que estoy marcando con amarillo, representa esto. ¿Ya? Entonces solamente me queda esta cruz. Ahora doblo por la mitad justo y entonces va a quedarme 2 figuras parecidas. Por ejemplo, puede ser la de acá arriba que voy a tomar al doblar, ¿no? Y entonces doblo otra vez y hago coincidir este verde con verde y hago un solo corte nada más. Entonces, con un solo corte se puede obtener entonces todos los cuadraditos. Pueden intentarlo con una hoja de papel entonces ahora como trabajo.
para que vean que se puede realizar la separación, ¿ya? Entonces, aquí, pues, una vez doblada, me quedo con la parte de encima, ¿ya? Y ahora doblo también por este lado, de tal manera que verde coincide con verde, ¿no? Y me queda esto, entonces. ¿Ya? Al doblar, me queda esta parte. Todo esto queda para acá. Y corto por el verde y se separó con un solo corte. Clave, letra I. Vamos a ver entonces ahora el cuarto tema, que es planteo de ecuaciones. En la vida cotidiana existen situaciones que se pueden explicar y entender mejor si se emplea el lenguaje y los métodos del álgebra. Forma parte de algunos métodos algebraicos el planteo de ecuaciones y a continuación presentamos algunos ejemplos. Ejemplo 12. Benjamín compró 6 lápices más que cuadernos y Julio compró tantos bolígrafos como lapiceros y cuadernos compró Benjamín. Además, por 3 cuadernos se pagó tanto como por 7 lapiceros. Si por el total de cuadernos que pagó el doble que por el total de lápices, ¿cuántos bolígrafos compró? ¿Veis? Entonces vamos a colocar ahí los datos, pues, ¿no? Entonces, el primer dato, Benjamín compró 6 lápices más que cuadernos. Entonces, en lápices colocamos, en cuadernos colocamos A y en lápices 6 más que cuadernos, ¿no? Entonces, A más 6, ¿ya? Y Julio compró tantos bolígrafos como lápices y cuadernos juntos compró Benjamín. Entonces, lo de bolígrafos de Julio es la suma de lo que compró Benjamín. A más 6 más A, o sea, 2A más 6. Bien, ahora, el otro datito es lo siguiente. Nos dice que por 3 cuadernos se pagó, o sea, cuestan lo mismo que 7 lapiceros. Entonces, en realidad aquí hay una proporción, ¿no? Cuadernos con lapiceros está en relación de 7 a 3, ¿sí? Basta pasar a dividir el 3 y pasar a dividir el L al C. Entonces, proporcional a 7 y a 3, por una constante, ¿no? Esos son los precios, proporcional a 7K y a 3K. Entonces vamos a colocar en lapiceros como 3K y en cuadernos como 7K. En los precios. Bien. Si por el total de cuadernos, entonces dice que pagó el doble que por el total de lápices, ¿ya? Entonces, por el total de cuadernos, el pago, ¿cuánto es lo que paga? Como compró A cuadernos, cantidad A, y cada uno de ellos cuesta 7N, entonces el total que pagó por cuadernos es A por 7N, ¿no? Entonces, ese es el precio que pagó. Y por lápices, el precio es 3N por cada uno, y en total, pues, compró A más 6. Entonces, el total que pagó por lápices es 3N por A más 6, ¿no? Precio por cantidad. ¿Ya? Pero el dato dice que por el total de cuadernos pagó el doble de lo que pagó por lapiceros. ¿Ya? O sea, ese A por 7N es igual al doble de A más 6 por 3N. Eso es lo que tenemos en dato. ¿Ya? El N se puede eliminar, está como factor ahí, en ambos lados, y tendríamos 7A igual a 2 por 3 por A más 6. O sea, 2 por 3, 6 por A más 6. Sería 6A más 36, ¿no? Y en el otro lado 7A. O sea, el A es igual a 36. Resolviendo la ecuación, la única variable es la A. Entonces, reemplazamos. ¿Qué nos piden? Nos piden cuántos bolígrafos se compró. Reemplazar el valor de A, que es 36, por 2, 72, más 6, o 78 sería, ¿verdad? La clave es la letra A. Vamos al siguiente ejemplo. Me regalan unos 5 minutitos, por favor. Vamos a los ejercicios de esta semana. Entonces, ejercicio 12 al 14. En una librería, 6 tajadores cuestan lo mismo que 3 borradores. 4 borradores igual que 2 lápices. Y 4 tajadores tanto como 8 reglas. De ellos, ¿qué artículos cuesta más y cuál cuesta menos respectivamente? Entonces ahí está, T para tajadores, D para la cantidad de borradores, L para la cantidad de lápices y R para la cantidad de reglas, ¿ya? Las variables. Entonces, por datos, 6 tajadores es igual a 3 borradores. 4 borradores igual al costo de 2 lápices.
Entonces ahí podemos hallar la relación. Multiplicando ese 6t por 4, tendríamos 24t igual a 12b, ¿no? Entonces multiplicando por 3 en la segunda ecuación, tendríamos 12b igual a 6l. ¿Ya? Entonces significa que podemos igualar las tres variables. 24t igual a 12b igual a 6l. ¿Sí? Ahora, nos falta con R nada más igualarlos. ¿Ya? Sabemos que 4 tajadores vale que 8 reglas, ¿no? Entonces multiplicamos por 6 a ambos lados, sería 24t y 6 por 8, 48r. Entonces significa que 48 reglas valen lo mismo que 24 tajadores, igual que 12 borradores, igual que 6 lápices. ¿Cuál es el de mayor costo? Mira, 48 reglas me dan por 6 lápices. El lápices cuesta más, ¿no? Y me dan mucho más tajadores, mucho más reglas. ¿Ya? Entonces, reglas cuesta menos y lápices más, ¿sí? Por 48 reglas solo me dan 6 lapiceritas, ¿no? Entonces, cuesta más lápices y cuesta menos reglas. La clave sería la letra C. Vamos al ejercicio número 3. Se requiere transportar 152 personas en vehículos de dos tipos. Unas tienen capacidad para 13 personas sentadas y otro para 7. ¿Cuál es el menor número de vehículos que debe utilizar si se desea que ninguna persona vaya de pie y que ningún asiento quede vacío? Entonces, ninguna vaya de pie, todos sentados, ¿no? Entonces, me convienen las combis, estos vehículos de 13 personas sentadas. Esa es la mayor cantidad de vehículos que pueda. Y los de 7, pues lo mínimo. Entonces, para 152 personas serían X el número de vehículos de 13 pasajeros y sea Y el número de vehículos de 7 pasajeros. Entonces, 13 por X me dará el total de pasajeros que van ahí. Y 7 por Y vehículos, sería el total de pasajeros que pueden ir. Entonces, entre ambos me debe sumar 152. ¿Ya? Entonces, el máximo valor, si lo pongo en X10, tendría 130 y me quedaría 130 ese 7Y debería valer 22, ¿no? Jamás Y tiene que ser un número entero positivo. Entonces, Y no tiene un valor entero positivo para que me salga 22 esta parte. Debe ser menos que 10. Entonces, otro menor que 10, el 9. 13 por 9. Y aquí debe ser 5, ¿no? Entonces, con esos valores, sí me va a resultar. Entonces, sería X más Y, 14 vehículos que necesito. ¿Sí? Con X igual a 10 se pasaba, con 11, superpasa. Entonces, es 9 el máximo valor que puede ser. X debe ser máximo y Y mínimo, ¿sí? Porque necesito más combis de 13 para usar pocos carros, para usar solo 14 vehículos. Ejercicio número 14. La edad de José en años es 3 medios de la edad de Luis. ¿Ya? Entonces ahí podemos hallar una relación, ¿no? La edad de José es 3 medios de la edad de Luis. Entonces la relación sería de José y de Luis en relación de 3 a 2, ¿no? Por una constante, por una constante. Y acá debemos hallar, o podemos hallar, colocarle valor X si deseamos. Entonces esa es la relación de las edades de José y de Luis. Si José hubiera nacido 10 años antes, ¿ya? Entonces, 10 años antes y Luis 5 años después, si nace antes es porque tiene más edad, ¿no? Y Luis 5 años después es porque es menor. Entonces, la razón de ambas edades sería 16/5 de la razón existente si José hubiera nacido 5 años después y Luis 10 años antes. ¿Ya? Entonces, cuando me diga 10 años antes, lo que voy a hacer es aumentarle. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen 20 años, o pónganle 18 años, la mayoría. Si hubiesen nacido 5 años antes, entonces, hace 5 años antes de lo que nacieron, pues tendrían 23, ¿no? Estamos aumentándole, entonces, si decimos 5 años, debemos aumentarle 5, ¿no? Entonces, o algunos deben tener 22 años. Entonces nacieron en el 2020, estamos 23, ¿no? Algunos tienen 23 años, nacieron en el, por ejemplo, en el 2000, no creo, pero bueno, alguno puede tener 23 años, nació en el 2020, ¿no?
Entonces, perdón, en el 2000. En el 2000, ¿ya? Entonces, supongamos así. Y bueno, si nació 5 años antes, entonces nació en el 1995, ¿no? Tendría que tener 5 años más en realidad. Entonces, cuando diga, nació 10 años antes, es porque tiene 10 años más de lo que realmente tiene en el dato, ¿ya? Entonces, si José hubiera nacido 10 años antes, no tendría 3X, sino tendría 3X más 10. Y si Luis hubiese nacido 5 años después, no tendría 2X, sino 2X menos 5, tendría menos edad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Lo de José, la edad de José y la de Luis. 10 años antes y 5 años después de Luis. ¿Ya? Entonces, la razón sería 16/5 de si José hubiera nacido 5 años después. O sea, la edad de José sería 3X menos 5, ¿no? Y la edad de Luis, y si Luis hubiese nacido, dice 10 años antes, o sea, sería su edad 2X más 10. Ahí está la relación de ese dato que está subrayado. Y entonces se forma esta ecuación de segundo grado, ¿sí? Sería multiplicar estos 10X por 3X por 10 por estos 10X más 50, y es en aspa 2X menos 5 por 16 por 3X menos 5. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación cuadrática, 33X cuadrado menos 325 menos 50. Haciendo aspa simple, 33 por 11 y en el otro 5 por 10, con los signos, ¿no? En 5 positivo y en 10 negativo, entonces tendríamos que, podríamos descomponerlo así, 33X más 5 por X menos 10. ¿Sí? Aspa simple. Y X valdría 10 el valor, porque no puede ser una cantidad fraccionaria, ¿no? Es una cantidad entera positiva, la edad. Entonces, ¿cuánta diferencia hay? José tiene 30 y Luis tiene 20, la diferencia de ellos es 10 años, ¿ya? José tenía entonces 10 años cuando Luis nació, porque se llevan 10 años de diferencia. La clave sería la letra B. Esas serían las claves de los propuestos. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención, jóvenes. Muchas gracias por los 9 minutos extras. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora. Aunque este juguete tiene una fiabilidad de aproximadamente 75%.